Hola, soy el profesor Daniel Ramalo y el día de hoy les voy a hablar sobre atención prenatal. Voy a tratar de ser un esquema resumido espero que no pase de 20 o 30 minutos, pero siempre es importante que ustedes recurran a la bibliografía que propone la cátedra para esta unidad. Bueno, siempre es importante tener en cuenta que antes de la consulta tenemos que estar preparados para realizar la atención prenatal. Hoy en día se piensa de que solamente en el privado se tiene todo y en el público no se tiene nada. Pero en realidad en ambas partes se tiene lo mínimo. Y es eso mínimo lo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta al momento de realizar una consulta. A ver si me puedo explicar mejor. Si yo voy a hacer una consulta prenatal, necesito de un lugar, evidentemente, infraestructura. Necesito que ese lugar tenga los mobiliarios mínimos para poder realizar un examen a esa embarazada que va a venir y que sea, de ser posible, bien iluminado, privado y cómodo. Ahora, no tiene que ser así como está ahí en la imagen, tipo un hotel, ¿verdad? Pero de ser posible tratar de contener esas condiciones que acabo de citar mínimas que se pueden dar también en el sistema público. Ahora, en cuanto a lo que necesito yo como mínimo para poder hacer esa consulta, tenemos acá, por ejemplo, una cinta métrica, tenemos un gestograma, tenemos un estetoscopio de pinar, guantes y espéculo. Entonces, con eso ya yo me puedo defender para realizar una atención prenatal básica. ¿Qué otras cosas más necesito? Claro que puedo tener más cosas, puedo tener un ecógrafo, un colposcopio, un laboratorio luego con ADN, bueno, ya son otras cosas, pero con esto yo puedo detectar, yo puedo prevenir, yo puedo salvar la vida de la mamá y del bebé. Pero para eso tengo que saber usar y saber interpretar los hallazgos que realice, evidentemente con estos equipos de baja tecnología, por decirlo así. Algo muy importante también que tengo que tener sí o sí y que nos ayuda en la atención prenatal es la historia clínica perinatal. La historia clínica perinatal es básicamente la hoja de ruta que nos dice qué tenemos que buscar y nos da otra vez los valores que están fuera de ese rango e incluso también nos dice si esa paciente tiene o no factores de riesgo. Entonces, con esto que yo le estoy mostrando ahora, se puede iniciar una consulta prenatal. Por eso, cuando ustedes ahora sean médico interno y vayan a la unidad de salud familiar, van a ver que esto es lo mínimo que se tiene. Y con esto se salva vidas, gente. En la preconsulta, importantísimo siempre, pero realizarlo bien. Control del peso, signos vitales, la talla evidentemente una vez, porque me imagino que no sigue creciendo la embarazada, ¿verdad? Y los análisis laboratoriales si se dispone. Igual si no, pero eso no se tiene en la parte del sistema público. En el sistema público están las tiras reactivas de orina y con eso nos ayuda incluso, por lo menos, a prevenir algunas infecciones, detectar glicemia, perdón, la glucosuria, cetonuria, sangre en orina, infecciones, cambio del pH. Entonces, con lo poco que se tiene, si sabemos usarlo y si sabemos interpretarlo, se puede hacer muchísimo. Hay que tener en cuenta eso entonces en el momento de realizar una consulta prenatal. Espero que se acuerden de mí cuando se vayan a la unidad de salud familiar y estén delante de una embarazada porque realmente necesitamos nosotros que el médico tenga conciencia de que con lo poco que tiene puede hacer mucho. Ahora, durante la consulta, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, básicamente detectar factores de riesgo, calcular la edad gestacional, que es fundamental, es el pilar de todo este proceso, porque en base a eso nosotros vamos a tener una noción del desarrollo y crecimiento del feto y de si los cambios que estamos observando en la mamá van acorde a los cambios fisiológicos del embarazo en ese momento. Entonces, cada trimestre tiene de por sí, ustedes tienen que tener así esta tablita como una tarjetita. Y si no lo tienen, bueno, está explícitamente ya hecho así en lo que es la historia clínica perinatal, objetivos por trimestre. ¿Qué es lo que se tiene que valorar en la historia clínica por trimestre?
qué examen físico debo realizar en cada etapa, qué métodos auxiliares debo solicitar y qué estoy buscando prevenir en ese momento. Entonces, una vez más le puedo volver a repetir de que es la historia clínica la que nos sale al paso y nos salva de ese detalle cuando nosotros nos olvidamos o fingimos demencia en ese proceso. Ahora, para que esto sea básico, necesitamos también utilizar una hoja, como están viendo ahí al costadito, donde dice prevención, de si está embarazada, entra en lo que sería el componente básico de la atención prenatal. Ahora, hay muchas cosas que yo voy a comenzar a decir y es importante que ustedes tengan en cuenta lo que se llama la nomenclatura obstétrica. Entonces, de ahora en adelante, ustedes ya tienen que comenzar a manejar qué es gesta, para, edad gestacional, qué es fecha de última menstruación, cómo se calcula la fecha probable de parto, cómo se calcula la edad gestacional, qué es la estática, bla, 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 bla. Entonces, todo eso ustedes tienen que comenzar a manejar porque tienen que saber que en base a los hallazgos tiene un significado específico. Ahora volvamos de vuelta a lo que es la atención prenatal. ¿De dónde salió? ¿Por qué es importante? Bueno, yo sé que muchos de ustedes tienen ese pensamiento poético igual que yo que tenía antes. Oh, el prenatal, sí, qué bueno, era para salvar a las mujeres. Pero en realidad el prenatal no era esa su finalidad. El prenatal nace con la idea de tratar de tener soldados y trabajadores saludables. Entonces es básicamente mano de obra para la guerra y mano de obra para el campo. Sí, ahí nace el prenatal. Entonces, como se morían muchos y no había mano de obra y entonces el señor feudal tenía que trabajar, entonces el rey ordena de que se mejore la atención justamente de la embarazada para disminuir las muertes maternas. Ahora, todo ese proceso hasta la década del 60, imagínense, no mejoró solamente con el prenatal. ¿Por qué? Porque había sido, no era que le vea al médico nomás lo que le va a salvar a la señora, porque es el pensamiento que muchos colegas y muchos estudiantes tienen hasta hoy día. No, pero ella como se iba a hacer su consulta con la licenciada fulana, o ella se iba con don Ramón a hacer su consulta. No, puede ser con el doctor fulano también, y lo mismo se va a morir, porque nosotros no estamos teniendo en cuenta algunos detalles que son importantes en el prenatal. No es que venga a la visita nomás, no es que se haga todos los estudios nomás. Justamente eso la otra vez se estaba tocando en una charla con el Ministerio de Salud, donde un médico le reclama al ministerio y le dice, pero en el privado nosotros te podemos hacer análisis, en el privado nosotros podemos solicitar estudios ecográficos y y la paciente en el público no se puede hacer eso. Ahora, ¿qué pasa en el privado que no se hace también? No se examina a la paciente. Entonces nosotros en el privado somos muy métodos auxiliares dependientes. Nos estamos olvidando y estamos dejando de lado la famosa, la clínica es soberana. Y solamente interpretamos a través de los métodos auxiliares. O sea que si no se hace un diagnóstico de apendicitis, se equivocó el ecografista. Si no se hace un diagnóstico de anemia, se equivocó el laboratorio. Y no estamos valorando el aspecto clínico, el examen físico de la paciente. Entonces, eso hasta ahora es un déficit y una debilidad en la medicina. Entonces necesitamos, cierto, el apoyo de los métodos auxiliares, pero que no sean ellos nuestra base y nuestro pilar. Necesitamos nosotros, a través del examen físico, comenzar a construir ese, esa hipótesis diagnóstica que nos va a ayudar a aprender también con la paciente, ¿verdad? Bueno, entonces volviendo a lo que sería la atención prenatal, disculpen, me divagué. Eh, Anteriormente se hablaba de que cuando esta paciente tuvo controles prenatales de calidad es porque tenía 12 controles. Después se fueron bajando a 8, 6 y así iban cambiando con el tiempo hasta que, como les mostré anteriormente, entra la medicina basada en evidencia. La Organización Mundial de Salud, a través de un estudio de miles de embarazadas, se da cuenta de que había sido, no es el número, sino que cada prenatal tenga un objetivo. Entonces, esta primera visita en este momento del embarazo se tiene que hacer esto, buscar esto. Se hizo, ¡ping! Excelente, pasamos al siguiente.
esta visita de control en este momento del embarazo se tiene que hacer esto, buscar esto. Se consiguió, ¡ping! Pasamos al siguiente. Entonces, si yo no tengo esa mentalidad en la atención prenatal de buscar objetivos en cada consulta, entonces estamos volviendo otra vez a los tiempos de antes. No sirve absolutamente para nada. Encima que la embarazada, la que es pobre o la que no tiene un entorno habilitante, no quiere luego venir al hospital porque se le trata mal. Prefiere quedarse allá con la partera que le trata bien. No puede luego venir al hospital porque tiene muchos hijos. Sabe que le van a pedir un montón de estudios, al final no le tocan la panza y ella se va a su casa y no tiene plata ni para hacerse un hemograma. Entonces, tenemos que tratar nosotros de adaptarnos a nuestra realidad, al entorno de la embarazada, o van a seguir muriendo personas en nuestro país. Para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, eh, actualmente podemos dividir las muertes maternas como causa de la embarazada y su entorno y de la parte de salud y el entorno de salud. Aproximadamente el 70% de las muertes actualmente en obstetricia está picando la pelota en nuestra cancha. O sea que básicamente es a causa de problemas en el entorno de salud. Los objetivos del desarrollo sostenible, ODS, no sé si escucharon hablar por ahí, habla de que, que tenemos que garantizar la vida. Imagínense, gente, no importa la edad. Y el Ministerio de Salud y todos nosotros como médicos, aunque a ustedes no les guste, estamos comprometidos a tener que garantizar la vida de esas personas. Ahora, todo esto que yo estoy hablando suena como si fuera que es algo de otro mundo o que es algo que otro se tiene que comprometer. Acá nosotros no nos estamos ocupando del problema. Ese es el primer factor. Es algo como que es culpa del ministerio, es culpa de la gente pobre, es culpa de la embarazada luego que ella no se planifica, es culpa luego de APS que no le busca, pero nunca nosotros tenemos la culpa. Entonces, en ese momento cuando nosotros dejamos la vocación de la medicina, ya yo creo que nos estamos comenzando a volver comerciantes. Entonces, lastimosamente, perdimos nuestra meta, nuestra visión de todo este proceso. Imagínense, la meta en el 2030 es reducir la tasa de mortalidad a menos del 70%, la razón de muerte materna. Y ahí se tienen los indicadores que nosotros tenemos que tener como país. Ustedes si alguna vez llegan a salir afuera, van a ver que al país se le mide, la calidad del país se mide para ver cómo cuida a sus embarazadas. O sea, si no es capaz ni siquiera de salvarle la vida a la mujer embarazada, entonces este país es un desastre. Así, básicamente. ¿Cómo estábamos en muerte materna? Bueno, en el 2010 era 100, es 100,8, bajamos casi un 50% en el 2016, ¿sí? Pero la meta para el 2030 es tener que disminuir eh, un promedio anual de 5% aproximadamente por cada año. Lastimosamente nos estancamos nosotros en este proceso, ¿sí? Llegó un momento donde ya no bajábamos más y al contrario, en el 2021 subimos otra vez a igual al 2010. Para que tengan una idea, en Paraguay aproximadamente hay 145.000, por darle una redondeadita, nacimientos anuales. 98% de los partos son institucionales. 86% de las embarazadas tienen más de 4 controles prenatales. Imagínense, esto es algo de primer mundo. Voy a decir, wow, qué bien están los muchachos en Paraguay. Pero a pesar de eso, se siguen muriendo aproximadamente 5 embarazadas por día. Y tenemos cerca de 8 muertes neonatales al día. ¿Sí? Eso quiere decir que básicamente es comparable a los accidentes en moto, que en Paraguay rondan entre 6 a 5 muertes por accidente en moto, y en muerte neonatal tenemos 8 muertes neonatales por día. Imagínense, es más peligroso viajar en la panza que viajar en la moto. Entonces, esto nos indica que como país estamos mal. Y no es problema del sistema de salud pública, es un problema
de que nosotros como profesionales y ustedes como futuros profesionales no se están comprometiendo a esto que es tan básico como el cuidado de la vida antes de nacer. O sea que se están muriendo más paraguayos en la panza que paraguayos fuera de la panza. Esto es terrible. Es peor que la India, básicamente. Acá en este mapita le estoy mostrando cómo es la distribución territorial de casos de muerte materna, fíjense, de acuerdo a la referencia. Entonces ahí tenemos por región donde hay más de, sería en cuanto a razón de muerte materna. Y los que están en verdecito serían los que más o menos están bien. No se preocupen, no es porque acá hay una muerte más, bla, bla, quiere decir que está bien, no, sino que en ese lugar prácticamente no hay gente. O si se embaraza, vienen y se mueren todos generalmente en las regiones donde son más pobladas, que es Alto Paraná, en la zona central, que es Caguazú, hacia la parte central e Itapúa. Por eso es que en esos lugares hay más muerte. Ahora, ¿por qué Boquerón, Presidente Haya? Y porque ahí, como no nacen casi y se produce una sola muerte, entonces la razón se dispara al techo. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que nosotros pretendemos con la atención prenatal? Bueno, básicamente lo que queremos es tener un conjunto de acciones y procedimientos que se hagan de forma sistemática y periódica. Sistemática quiere decir que todos tenemos que hacer lo mismo en ese periodo de tiempo determinado. Como le dije, identificar factores de riesgo, determinar la edad gestacional para poder saber esos factores si corresponden o no en ese momento, la condición fetal y materna que vaya adecuado a ese periodo de gestación. Como les dije, esto nos ayuda a recordar a través de la historia clínica perinatal. Fundamental, promoción de salud, que es lo que nosotros básicamente no hacemos. Ustedes se pueden ir a los servicios públicos y van a ver que no todos los que hacen atención prenatal le educan a la paciente. Generalmente la atención no lleva más ni de 5 minutos y en el privado ni siquiera muchas veces le toca la panza a la paciente, pero todo el mundo sale enamorado. Ay, ¿por qué le viste al doctor fulano? Ay, qué tan churro, algo sale ahí en el Facebook y hace esto. No, gente, no sirve de nada ser facebookero o ya sé que eso es de viejo para usted, ¿verdad? Pero bueno, Facebook es lo que yo conozco ahora. Entonces, la promoción se hace de otra forma, con la paciente ahí. Ya sé también que hoy en día la gente tiene más acceso a la tecnología, pero eso no quita de que el médico tiene la palabra mayor. Por eso que el prenatal por etapas, si se hace bien, se le va educando despacito y de forma progresiva a la embarazada y a la pareja, que es lo que se quiere que venga también, porque a veces el marido cree que eso es problema solamente de la mujer. Y viene él y está como pelo pincho ahí al lado en la consulta y nadie le da pelota. Entonces, por eso cuando viene hoy en día, el ministerio está proponiendo de que algo que se llama salud del hombre. Entonces, se le toma los signos vitales a la embarazada y también a la pareja. Y ahí nosotros podemos hacer un combo. Había sido el marido hipertenso, diabético, cardiópata y olimpista. Entonces, todos esos factores de riesgo se pueden mejorar. Como ustedes saben, hay algo que se llama determinantes sociales. Y a través de eso, yo le puedo ayudar a él a mejorar su entorno y al mejorar su entorno, mejorar su salud. Para eso tengo que yo conocer los factores que son modificables y los que no son modificables. Y actuar en esos modificables en base a donde yo me encuentro, ¿sí? Preocuparme por esta embarazada, preocuparme por eso su entorno desfavorable, tratar de mejorar esos factores de riesgo modificables para salvarle la vida a esa mujer. Ustedes no saben cómo se sufre cuando una mujer muere. De acuerdo a una estadística que se hizo ya hace unos años atrás, cada muerte de una mamá deja 3 huérfanos. Y esos 3 huérfanos otra vez tienen un 70% de probabilidad de o terminan en la cárcel o terminan siendo violentados por los familiares. Entonces, nosotros es un problema que a mí no me interesa, pero son estos los futuros delincuentes, los futuros asaltantes, los futuros asesinos, que al final otra vez caen en nuestro entorno. Entonces, no es que esto es un problema a ver, no quiero expresarme mal, un problema de, ¿cómo se dice? Estatus social. No, gente, nosotros
en la medicina no tenemos que tratar de hacer esa diferencia. No, si querés eso, andate al privado. No sé, más de una vez llegué a escuchar eso. ¿Acaso el respeto, la privacidad, la comodidad, la empatía se gana solamente porque la paciente te está pagando? Es más, si nosotros hacemos, disculpen que haga una catarsis con usted ahora, si nosotros hacemos un comparativo de cuánto se paga en el público y en el privado, incluso había sido en el público, te pagan 5 palos y tengo que, equivalente en el privado sería atender a aproximadamente a 130 embarazadas. Y yo no atiendo 130 embarazadas al mes, pero la atiendo mal, en donde me pagan mejor. Entonces, ya sé que me estoy yendo por la rama, ya está diciendo, este profesor se fumó algo, pero no. Es simplemente bajar la línea, gente, de que no tenemos que hacer diferencia público-privada. Lo que único que tenemos que hacer es en nuestra cabeza ponernos los objetivos claros. No importa dónde estemos y con lo que tengamos salgamos adelante porque estamos mal en este aspecto. Como le dije, los paraguayos hoy en día se mueren más dentro de la panza de la mamá que fuera de la panza de la mamá en una moto. Bueno, continuando sin plagueos, para que una atención prenatal sea óptima, esta debe ser precoz, periódica, continua y completa. Precoz, tratar de captarla a esa embarazada en el primer trimestre. Si no viene, no, señora, te vamos, no, ya, donde venga, tratar de hacer lo mejor que se pueda con ella. Siempre tratar de clasificarle en ella, aunque hoy en día se dice de que en algunos países no hay que clasificarle como de alto riesgo y bajo riesgo, porque al final nosotros le ponemos a la paciente como de alto riesgo y son las que más les cuidamos, pero menos se complican. Y a las que le catalogamos de bajo riesgo no le cuidamos tanto y son las que después más se complican. Entonces, todo embarazo es de riesgo, por eso yo siempre tengo que buscar los riesgos en cada consulta. Y para eso tenemos estas tablitas que están ahí. Siempre valorar si ella entra dentro de lo que sería el componente básico de atención prenatal. La Organización Mundial de la Salud dio de que se realizan demasiados estudios a las pacientes que no tienen ningún sentido. Y aparte de encarecer y de hacer método auxiliar dependiente la atención prenatal, hace de que las pacientes con un bajo entorno no quieran acudir a los hospitales para poder realizarse esos estudios. Entonces, con esta tablita vemos si ella necesita una atención especializada o no cada vez que viene. Una ayuda importante que nace en la década justamente de los 80, incluso antes, a través del Centro Latinoamericano de Perinatología, que hace lo que se llama historia clínica perinatal básica para tratar de tener en cuenta y mejorar la salud. Nace eso que le estaba diciendo anteriormente, nuestra hoja de ruta en el prenatal. Es algo sencillito que se tiene que marcar. Incluso tienen una historia clínica comunitaria con dibujitos, gente, imagínense, dibujos tiene. No hay necesidad ni de escribir porque está pensado ¿cómo que se llaman? En estos equipos de salud comunitaria y que la embarazada muchas no saben ni leer, entonces tienen su carnet con ella. En obstetricia, por ejemplo, la historia clínica, una lleva a la embarazada y la copia se queda en el servicio. Entonces ella se va con su carnet a cualquier parte y lleva consigo lo que se está realizando con ella en ese servicio. Entonces, un carnet mal llenado es un prenatal mal hecho. A ver, vamos a continuar. Esta historia clínica se divide en estas secciones que están ahí. Cada sección tiene su importancia y su momento, ¿sí? Y a través de esto, que se informatiza el Ministerio de Salud, trata justamente de lo que tengamos datos a nivel nacional. Y nace lo que se llama el CIP Plus. Una de las tareas más importantes de los ministerios de salud es la de elaborar normas orientadas a brindar una atención de calidad. Las normas se distribuyen a nivel de los servicios de salud o en forma de documentos o guías que a modo de mapa de ruta nos recuerda y orienta sobre las actividades que deben realizarse durante la atención.
La historia clínica perinatal es un resumen de dichas normas. Su contenido rescata las recomendaciones más importantes y alerta sobre situaciones que se alejan de lo esperado. Su uso adecuado asegura que la madre y el recién nacido están recibiendo una atención de calidad. A partir del primer control, la madre recibe el carnet perinatal, que es una copia de la historia clínica perinatal, y en ambos se anotan todos sus datos, antecedentes, exámenes y controles durante el embarazo en el primer nivel de atención hasta el momento del parto. La historia clínica perinatal es además un estándar de recolección de datos e información que se completa durante todo el proceso de la gestación, generando un idioma común a todos los que participan durante la atención, independientemente de dónde ésta haya sido realizada. Al inicio del parto, la madre deberá concurrir a la maternidad con el carnet, el cual contiene toda la información necesaria y relevante para permitir una adecuada evaluación de la gestación. Los datos del carnet son transcritos a una nueva historia clínica perinatal que se abre en la maternidad. Este es un paso crítico, ya que durante este proceso, por múltiples razones, esta información puede no ser transcripta completamente o de forma deseada y algún dato relevante puede perderse. A partir de este momento, una vez finalizado el parto, la madre y el recién nacido son dados de alta. La historia es ingresada al software que permitirá la creación de bases de datos que pueden ser analizados a nivel de la institución, permitiendo así la caracterización de la población asistida, verificar el cumplimiento de normas o recomendaciones y evaluar resultados e impacto. La base de datos es enviada al Ministerio de Salud a través de correo electrónico o usando como medio una memoria USB, donde es consolidada en una única base nacional. Este método de traspaso de información a nivel central es lento, inseguro, se torna muy engorroso y no permite disponer de la información en tiempo real para elaborar análisis de eventos, evaluación de programas, estrategias y planes, lo que muchas veces implica la pérdida de oportunidades para el diagnóstico, decisión e intervención pertinentes. El nuevo SIP Plus ha sido diseñado con los mejores estándares de seguridad y hace posible, gracias a la creciente disponibilidad de recursos de banda ancha fija y móvil, una evaluación cualitativa. El personal de la salud podrá acceder a la base de datos desde cualquier dispositivo que disponga de conexión a Internet, en cualquier momento, independiente de su sistema operativo. Se permitirá de esta manera que el flujo y la sincronización de información se realice de manera automática y en tiempo real desde todos los niveles de atención y puntos de una red, eliminando pasos críticos de transcripción de información, envío y consolidación, permitiendo o promoviendo el acceso a la madre y al recién nacido a una atención de calidad durante la gestación, el parto y el nacimiento. El SIP Plus ofrece también nuevas facilidades para directores de TICs y administradores de redes, posibilitando brindar apoyo técnico permanente y gestionar actualizaciones de versiones desde un único sitio para toda la población de usuarios. El nuevo SIP Plus genera un circuito dinámico de información que permite interconectarse en tiempo real con otros programas de software que utiliza un país, evitando la duplicación de tareas y haciendo los procesos más eficientes. No podemos hablar de salud sin información. Y a partir de ahora, no hay más excusas para que ello no suceda. Tenemos aquí una herramienta para acceder a información confiable y en tiempo real. Dejamos en sus manos asumir el compromiso con el bienestar de las mujeres y niños de nuestra región. Este es el SIP Plus. Pertenece a los países, con soporte permanente, difusión. Muy bien, entonces es una introducción. Yo sé que ya me estoy pasando el tiempo, pero la idea
es de que ustedes entiendan de que la importancia de todo este proceso de garantizar los datos en la historia clínica, porque eso es un sinónimo de atención de calidad. Entonces quiere decir de que yo escribo, registro, busco e interpreto todo eso que mínimamente se debe de realizar en un embarazo. Estas son las prácticas que hacemos en los talleres ahora, actualmente, para que ustedes tengan una idea de cómo se utiliza y para qué se utiliza esta historia clínica perinatal. Acá vemos entonces que sirve para monitorizar que se cumplen las normas y derechos de la embarazada, para prevenir la mortalidad fetal y materna, disminuir las infecciones de transmisión vertical, prevenir alteraciones en el embarazo y en el feto, prevenir y diagnosticar complicaciones neonatales y realizar una vigilancia epidemiológica de calidad. Entonces, cada parte de la historia se compromete con cada parte o indicador que estaba hablando anteriormente. Bueno, continuando entonces con esto, es muy importante tener una conducta, perdón, que nos ayude a identificar, clasificar y actuar en base a lo que vamos hallando en la historia clínica, que es nuestra guía. Es una herramienta, como le dije anteriormente, que nos sirve para valorar si está embarazada, debe o necesita una atención más especializada. Ahora le vuelvo a mostrar, esta es la hojita que habla de que si la paciente necesita o no estar dentro del componente básico de atención, que son 4 atenciones prenatales, sin mucha parafernalia en los métodos auxiliares de diagnóstico. Esta es la otra hojita que nos ayuda a valorar si esa paciente es de una gestación de riesgo inminente o no. Recuerden que el riesgo no necesariamente indica de que ella está con una alteración hemodinámica. Ahora vamos a ver las actividades que se deben realizar de acuerdo al momento de la consulta. Así tenemos estas actividades y procedimientos que se deben realizar en el primer control prenatal y estas otras que se deben realizar en el primer control y en los siguientes. Así ven también en qué momento se debe dar, por ejemplo, el ácido fólico no es que cuando ella está embarazada, ya debe de realizarse antes del embarazo. La ocultación y los movimientos a partir de las 20 semanas, la ecografía, la estimación del peso fetal y otras actividades que ustedes van a ir leyendo en el libro y que yo dejo acá y pueden poner pausa en el video para poder valorarla mejor. Continuando con las otras actividades que deben realizarse en cada control. Y recuerden la parte de educación, que es lo que yo quiero fomentar mucho en ustedes, que es importante educarle a la embarazada, porque una embarazada educada es una embarazada que va a detectar rápidamente una complicación y acudir de forma oportuna a los servicios. Acá tenemos los estudios paraclínicos que debe realizarse de acuerdo a la edad gestacional. Ahí tienen un videito de cómo se realiza e interpreta el PAP. Es importante que nosotros reconozcamos que estos estudios paraclínicos, los resultados, los valores de referencia cambian en el embarazo. ¿Sí? Entonces en el embarazo hay que tener en cuenta que hay una anemia fisiológica, hay un aumento de los glóbulos blancos, hay un aumento en la fosfatasa alcalina en el hígado y otras cosas más que son cambios fisiológicos en el embarazo que son justamente parte de la clase de esta unidad que voy a desarrollar perdón, en otro video. Aquí rápidamente son los valores de laboratorio comparado a una embarazada con una no embarazada. También, porque ya se me está acabando el tiempo, debemos saber cómo se realiza el diagnóstico en una toxoplasmosis, en qué momento se pide, cómo interpretar el resultado. Igualmente la sífilis, hoy en día tenemos muchos neonatos que están teniendo sífilis por transmisión vertical. En la primera consulta, cómo se interpreta y qué se solicita. Acá volvemos a ver, dependiendo de qué es lo que se debe realizar. Esto entra todo para el examen, muchachos. Igualmente, el examen de los signos vitales, que es fundamental para saber el estado hemodinámico de la paciente. Entonces podemos tener una paciente sin factores de riesgo, pero que está hemodinámicamente inestable. Esa es la que se va a morir ahora. Entonces, por eso les digo, no solo los factores de riesgo son el cuco acá. Acá también tenemos que utilizar esta hoja que se llama escala de alerta precoz para detectar una paciente
que haya sido, no tiene ningún factor de riesgo, pero que está hemodinámicamente inestable y que va a morir. Bueno, continuando la parte de la semiología que es fundamental, ahí tenemos los links de unos videitos que ustedes pueden valorar para ver cómo se realiza el examen. Es muy importante. Eso tienen que verlo en el libro de semiología. Los suplementos que se le tienen que dar, es importante que ustedes sepan cuáles son, con qué frecuencia se da y que en algunos casos incluso le producen algunos efectos colaterales o indeseables en la embarazada. Entonces tienen que saber cómo tratar esos efectos y, y que hay diferentes formas de presentación, en este caso del suplemento del hierro. Y, perdón, dependiendo de la forma de presentación, por supuesto, viene el precio. La alimentación, que es fundamental también en este caso, sobre todo en las pacientes que tienen un entorno poco habilitante, aunque hoy día el ministerio tiene la mayoría de los suplementos de forma gratuita. ¿Qué les dejo a ustedes ahora de tarea también para poder estudiar para el examen? Es que vean estas preguntitas y respondan para que se asiente bien esto de lo que es la atención prenatal. No solo ahora para pasar la materia, sino después para cuando sean médicos, cuando estén solos en la consulta en el interior y que sepan lo básico que se debe realizar y por qué es importante realizar todo esto en la consulta. Muy bien, muchachos, me pasé 5 minutos, mi idea era hacer simplemente de 30 y muchas gracias. Cualquier cosa, ya saben, la rutina tienen que escribir ahí en el Classroom y o preguntarle a sus instructores si tienen alguna duda. Gracias.